empezamos a ver que hay otros factores que son intangibles, como por ejemplo, yo entro a una tienda Apple y me encuentro con casi que una galería de arte, ¿no? Y eso no es azar. La gente va y lo ve expuesto como si fuera un cuadro. Hay una cierta percepción de minimalismo. También a nivel de empleados. Tú vas y hay un trabajo muy intenso en el cual hay una vocación de servicio. Te damos la bienvenida a Reputation for Growth, el podcast de Guillermo Bentancur, donde exploramos el poder de los activos intangibles para transformar negocios y llevarlos al siguiente nivel. Es maravilloso poder comenzar este ciclo de podcast hablando de lo que más me gusta, de lo que más me mueve, ¿no? Dentro de las empresas, que son los activos intangibles con impacto de negocio, ¿no? Hoy mi idea es comenzar este ciclo hablando de la riqueza invisible. ¿Qué es la riqueza invisible? Yo creo que es el conjunto de activos intangibles como la confianza, la reputación, la innovación, todo aquello que hace mover una empresa o un cúmulo de personas hacia un lugar más allá de aquello que es tangible, que se puede medir en una cuenta de resultados. En este episodio abordaremos en primera instancia, para comenzar, qué son los activos intangibles. Hay unas definiciones muy claras que pueden estar en cualquier diccionario o en cualquier manual que refieren a recursos que no son físicos, que no se pueden palpar, que no se pueden tocar, pero que tienen un impacto significativo. Y eso es a mí la parte que más me atrae de esto, ¿no? De estos activos intangibles. Pero cuando empezamos a profundizar, ¿a qué nos referimos con eso que es un activo intangible? Primero definir qué es un activo, ¿no? Para poder entender por qué tienen impacto de negocio. Un activo, en este caso, al igual que un activo financiero, es algo que si gestionamos, genera valor. Así como vamos a ver ahora también en algunos casos de empresas en los cuales la participación de esos activos intangibles es muy alta y tienen mucho impacto y consecuentemente el riesgo también aumenta, ¿no? Pero por nombrar algunos ejemplos de qué integran esos activos intangibles, la reputación, yo creo que es uno de los que más peso tiene, y con ello la confianza, y con ello también la cultura, porque los activos intangibles no es algo únicamente que se da con esos grupos de interés externos, sino también con lo interno, ¿no? La innovación tiene un rol muy importante también, porque es lo que hace el motor de progreso para ir generando esa percepción de la afuera hacia adentro o de los stakeholders hacia la empresa, y con ello poder seguir creciendo y acomodarnos a ese ritmo que está teniendo cada vez más rápido el mundo, ¿no? Entonces, por profundizar un poco y nombrarlo en ejemplos más claros, ¿no? Tenemos casos como Apple, por poner uno de ellos. ¿Por qué elegimos comprar un dispositivo Apple o un Samsung, ¿no? Hay algo más allá del dispositivo que nos atrae, que nos conecta, porque al final ambos hacen lo mismo. Llaman por teléfono, tienen WhatsApp, tienen un montón de herramientas que puedes descargarlas en uno o en otro. Pero cuando empezamos a profundizar en eso, de las acciones que han hecho las empresas, en este caso Apple, empezamos a ver que hay otros factores que son intangibles, como por ejemplo, yo entro a una tienda Apple y me encuentro con casi que una galería de arte, ¿no? Y eso no es azar. La gente va y lo ve expuesto como si fuera un cuadro. Hay una cierta percepción de minimalismo. También a nivel de empleados. Tú vas y hay un trabajo muy intenso en el cual hay una vocación de servicio. Que eso se trabaja, eso se entrena. Y todos esos factores, también con una transparencia, con la confianza que le genera al cliente, con que los dispositivos quizás no fallan. Todo eso genera ese activo intangible que hoy posiciona a Apple dentro del S&P como una de las compañías mejor valoradas. Y con un peso, como nos puede dar informes como el de Reputation Dividend, del 50% de contribución de los activos intangibles
al total de la capitalización de mercado. Eso es algo muy bueno, pero también un riesgo que tiene que ser gestionado por las empresas, ¿no? También la innovación. Hoy podemos ver que la innovación es un tema que si no se trabaja, lo que nos va a pasar es que nos quedemos rezagados y la percepción de ir avanzando se vaya frenando. ¿Por qué importan los activos intangibles, no? O sea, un poco nombramos de qué se trata esto, pero también tiene una importancia. ¿Por qué hoy los altos directivos o también las altas esferas de las compañías lo están poniendo como un driver estratégico? ¿Por qué? Primero, contribuyen al crecimiento sostenible de una empresa. Es decir, si tenemos factores intangibles mejor trabajados que no están librados al azar, posiblemente podamos tener más previsión en el tiempo de cómo se va a comportar nuestra empresa a pesar de los factores externos. ¿Por qué? Porque creamos una base sólida, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que cada vez el producto tangible, en el caso de los que venden productos, son un commodity. Es decir, todos hacen ese producto y lo que los diferencia es otra cosa. Entonces, ese factor diferencial, que es la conexión, que puede ser emocional, que puede ser a nivel de valores, a nivel de principios, a nivel de es el lugar en el que quiero estar y me siento cómodo, o en el lugar que quiero trabajar y me sentiría cómodo trabajando de esta manera y no de otra, hace que contribuyan a ese crecimiento y sostenibilidad. Porque mañana cuando venga una crisis, que la va a venir, porque ya hoy en día es un entorno tan cambiante y dinámico que la crisis va a venir, lo que tenemos que tener son bases sólidas que nos permitan, dentro de ese conjunto de principios y valores, llamado cultura, llamado reputación, llamado gobernanza, llamado ESG, llamado innovación, estén sólidos y tengamos un mensaje común en este binomio de la reputación de realidad y reconocimiento, ¿no? Es decir, que si tenemos una realidad muy buena en la que trabajamos todos los días, también la podamos comunicar a esos diferentes grupos de interés, donde ya no solo el accionista es el único para el que trabajamos, sino también para que los demás stakeholders creen valor y eso cree valor de crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos estas empresas como la que nombramos de Apple, pero también tenemos muchísimas más, ¿no? De esa comparativa de por qué las empresas, mediante su reputación, logran crecer o logran también despegarse de la competencia dentro de su benchmark. Casos muy claros. Si tenemos dos empresas que venden el mismo producto a nivel de sector, pero una trabaja, por ejemplo, los embajadores de marca a nivel de los comerciales, a nivel del equipo comercial, o trabaja internamente los valores de marca para que sean sus principales embajadores, es muy probable que transmita a la persona que habla con el exterior, que habla con el proveedor, que habla con el cliente, que habla con el inversor, transmita otros factores que van acompañados y dan esa confianza para que elijan tu marca sobre la sombra, ¿no? Yo creo que ahí tenemos ya algunas pizcas o algunos detalles que empiezan a mostrar por qué tienen este valor los activos intangibles y el peso que tienen en la cuenta de resultados. ¿Cómo identificamos esos intangibles? Al final, eso es un trabajo que se hace muy internamente y que también se hace desde la alta dirección y va permeando, ¿no? Algunas de las cosas que nos preguntamos con las reuniones que podemos tener con clientes, con las reuniones que podemos tener con fundadores, en las reuniones que tengo con empresarios, es: primero, ¿tú tienes claro qué opinan tus clientes sobre tu empresa? Y si voy más profundo, si yo hago la misma pregunta a todos los de la alta dirección acá sobre cuál es el propósito de esta empresa más allá de ganar dinero, que ese vendría a ser una consecuencia, me van a contestar lo mismo. Entonces ahí es donde empieza un poco el juego de poder identificar esa base sólida que después termina permeando en una alineación de valores de la organización que van a ser unos y no van a ser otros. Y eso hace que personas se identifiquen y otras no. Y entonces puedas construir un ecosistema donde todos vayan hacia el lado del objetivo. Permitir la innovación. Es decir, hace poco veíamos
publicidad o ese cartel de Spotify que decía nuestros empleados no son niños, no volveremos al trabajo presencial. Bueno, eso es un statement de valores. Es un statement que por detrás tiene un alineamiento y que estamos diciendo que también fomenta la innovación. ¿Por qué? Porque estamos logrando avanzar en muchos temas de lo que es innovación y de lo que es cómo es el relacionamiento dentro de la empresa, para poder dejar también un lugar a la creatividad de las personas dentro de sus puestos de trabajo. Es decir, descorporativizar pero sin perder eficiencia. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas áreas? En primer lugar, necesitamos medir. Si no, la reputación se convierte en poesía. Si no, los activos intangibles se convierten en algo muy etéreo que cuando vayamos a hablar con un financiero no lo vamos a poder defender. Entonces, identificar áreas de mejora. Yo empezaría por un sistema macro donde podamos ver primero quiénes son mis grupos de interés y cómo los jerarquizamos a la hora de entender quién tiene más peso para poder separar lo urgente de lo importante. Luego de tener identificado eso, podemos bajar a niveles de variables y entender cuáles son los puntos con reflexión constante de ida y vuelta y de feedback, pero con una ruta clara, para poder ver cuál es nuestro punto de partida. Y después preguntarnos, porque acá hay un componente estratégico que es muy importante. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué KPI queremos mejorar? Si el KPI que queremos mejorar, en mi caso, que yo soy de equipos comerciales y me dedico a desarrollar equipos comerciales, siempre con una visión enfocada en los activos intangibles, pero no pierdo de vista que lo que tenemos que hacer es aumentar las ventas o mejorar la forma en que vendemos. Entonces, para ello, primero establezco un punto de partida. Estableciendo ese punto de partida, puedo ver si quiero convertir en que haya mayores leads, en que haya mayor conversión de los leads que tenemos, que se esté transmitiendo el propósito de la empresa, y todo eso lo bajo indicadores, nunca muchos, sino claros y medibles. Entonces, para poder hacer una recapitulación, ¿no? de este corta reflexión que acabamos de realizar sobre la reputación y la riqueza invisible dentro de las compañías, que hay que gestionarla, porque si no, alguien la gestionará por nosotros, porque la comunicación tiene mucho que ver en esto, ¿no? Entonces, me surgen algunas preguntas que siempre me gusta trasladarlas y poder intercambiar con las personas que hablo, ¿no? ¿Estás gestionando proactivamente tus activos intangibles o los estás gestionando reactivamente? Yo creo que tiene una importancia muy grande a la hora de medirlos, que seamos proactivos. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a ir con la marea, o vamos a ir con la moda del momento, o vamos a ir con una visión que se esté estableciendo, o múltiples visiones dependiendo con las personas o el segmento que estemos trabajando. Entonces, yo creo que el próximo episodio a mí me gustaría poder compartir con ustedes también, ir un poquito más profundo y hablar sobre el rol de la reputación, ¿no? Es decir, ¿qué rol cumple la reputación, ese nivel de confianza en todos los aspectos? Hacia afuera con clientes inversores, hacia adentro con empleados, hacia adentro con también el equipo de dirección. ¿Qué rol cumple la reputación? Y eso lo veremos en el próximo episodio de nuestro podcast Reputation for Growth. Muchas gracias. Gracias por escuchar a Guillermo Bentancur y por suscribirte a Reputation for Growth. Si te ha gustado, no olvides compartir el episodio en tu plataforma de podcast. Podrás encontrar a Guillermo en LinkedIn o en su página web guillermobentancur.com.